Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aarón Tarco Romero, ayudante en la Cátedra de Fisiología Humana de la UNSAC. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre filtración glomerular, que vendría a ser el primer proceso para poder formar la orina. Y antes de esto, vamos a recordar un poco, ¿no? Sobre las funciones del riñón. Las funciones del riñón las podemos clasificar en cuatro. La primera función es la de regular el equilibrio hidroelectrolítico. La segunda es de eliminar sustancias de desecho. La tercera es de regular el equilibrio ácido-base. Y la cuarta, que vendría a ser hormonal, como la síntesis de la hormona eritropoyetina o la vitamina D, entre otros. Ya habíamos visto en un video anterior la vasculatura y la anatomía del riñón. Y acá les presento la unidad funcional del riñón, que vendría a ser la nefrona. Esta nefrona, que más o menos contamos entre 800.000 a 1 millón de nefronas por riñón, no pueden regenerarse y a partir de los 40 años van a decrecer en un 10% cada 10 años. Las podemos estudiar eh, agarrando los túbulos renales, que vendrían a ser todos estos, y el corpúsculo renal, que es lo que nos interesa en el video de hoy, que está conformado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. ¿Está bien? Bueno, entonces, para hablar de la filtración glomerular, tenemos que ver cómo es que nuestra sangre va a verse filtrada a través de nuestro glomérulo y va a pasar a través de las nefronas. Y el primer proceso vendría a ser en el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, que está conformado por nuestra cápsula de Bowman, con nuestra hoja parietal de la cápsula de Bowman y nuestra hoja visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos. ¿Está bien? Y las prolongaciones de los podocitos, que vienen a ser los pedicelos. La sangre va a llegar a través de la arteriola aferente, va a formar el glomérulo, que es un penacho de capilares glomerulares fenestrados, y va a formar entre 10 a 20 haces capilares. Va a salir a través de la arteriola eferente. Como vemos acá, la sangre va a verse filtrada, o el plasma va a verse filtrado desde los capilares hacia el espacio urinario. Entonces, este lugar de acá vamos a llamarlo polo urinario. Y este lado de acá vamos a llamarlo polo ocular. Entonces, la sangre va a tener que pasar por estas estructuras anatómicas para llegar al espacio urinario. Además, podemos apreciar en nuestro gráfico estas células que se encuentran entre los glomérulos, que van a ser las células mesangiales. Estas células mesangiales, que nos sirven de soporte, que nos sirven de fagocitosis, van a tener estas funciones. Y por otro lado, vamos a observar a las células extramesangiales o extracorpusculares, mesangiales extracorpusculares, quien junto a una modificación de las células del túbulo contorneado distal llamadas mácula densa y a una modificación en las células de la arteriola aferente llamadas células yuxtaglomerulares, van a formar lo que es llamado el aparato yuxtaglomerular, que vamos a verlo al final del video. Hacemos un corte entonces a nuestro glomérulo y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que la sangre va a tener que llegar desde este punto hasta este punto. ¿Y cómo lo hace? Va a tener que pasar una red capilar glomerular. Primero pasa por los endotelios, que como dijimos son fenestrados. Luego va a tener que pasar por una membrana basal glomerular, que como ya saben cuenta con tres capas, ¿no? La lámina rara interna, la lámina rara externa y la lámina electrodensa. Y por otro lado, las prolongaciones de los podocitos, que son llamados pedicelos, van a formar lo que es la hendidura de filtración, esta parte de acá. Para verlo de una mejor manera, a la hendidura de filtración vendría a ser esto, ¿no? Entre podocito y podocito. Lo que más nos interesa de la estructura compleja que es la hendidura de filtración es la nefrina. Miren esta nefrina, que se va a conectar con la actina a través de la podocina. No sé, de una mejor manera la podemos apreciar acá. Como hemos dicho,
la hendidura de filtración está conformada en su mayoría por nefrina, que se va a comunicar con la actina a través de la podocina. Dato importante. Como hemos dicho, ya hemos indicado las partes de la membrana basal glomerular, la célula endotelial que es fenestrada, que mide alrededor de 100 nanómetros, 100 nanómetros, y la membrana basal glomerular alrededor de 8 nanómetros. 8 nanómetros. Este es 100 nanómetros. Un detalle importante en esta parte es recalcar que esta red capilar glomerular es negativa. Por consiguiente, evita que pasen sustancias como la proteína, que es de carga negativa. No puede pasar hacia el espacio urinario. ¿Está bien? Entonces, como dijimos, vamos a hablar de la filtración. Y la filtración está dentro de todo un proceso de formación de orina que vendría a ser la excreción. La excreción urinaria es el producto de la filtración menos la reabsorción y la secreción de ciertas sustancias. Eso vendría a ser la excreción. Entonces, vamos a presentar sustancias como sustancias de desecho que van a tener que ser solo filtradas y van a llegar directo a la orina. Por otro lado, vamos a ver que hay sustancias que además de ser filtradas van a tener que ser reabsorbidas parcialmente, como el bicarbonato, por ejemplo, que necesita ser reabsorbido parcialmente, u otras sustancias que van a tener que hacer una reabsorción completa, como la glucosa, como los aminoácidos, que son fuente importante para nosotros, nutrientes importantes para nosotros. No podemos perderlo. Y, por otro lado, hay sustancias que además de la filtración tienen que secretarse, o sea, tienen que eliminarse. Hay sustancias que están mal reabsorbidas, tales como sustancias metabólicas, como la creatinina. Vamos a ver fármacos. El metabolismo de fármacos a veces se reabsorbe de forma parcial. Entonces, el cuerpo no puede permitir eso, entonces lo que va a hacer es secreción. Va a eliminar esos productos y los va a llevar a la orina. Entonces, para hablar de la filtración glomerular, que es un filtrado glomerular, cabe recordar que el riñón es el órgano con mayor gasto cardíaco por por peso, por cada 100 gramos de peso. ¿Está bien? Eso es importante. El riñón es el órgano con mayor gasto cardíaco por peso por cada 100 gramos de peso. Importante. Más que el corazón, más que el hígado, más que el cerebro. ¿Y cuánto recibe? Primero hay que recordar que el gasto cardíaco es producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que va alrededor entre 5 a 6 litros. Eso vendría a ser el gasto cardíaco. ¿Y qué porcentaje del gasto cardíaco recibe la sangre? Eso se llama flujo sanguíneo renal y representa entre el 20 al 22% del gasto cardíaco. ¿Y esto es lo que pasa hacia la orina? No. Lo que pasa es esta parte de acá, lo que constituye el plasma. El plasma, que es aproximadamente el 55% de la sangre, es lo que se va a filtrar en el riñón. El flujo plasmático renal entonces es el 55% del flujo sanguíneo renal. Y eso es lo que se va a filtrar, no todo, se va a filtrar el 20%. Entonces nuestro filtrado glomerular es el 20% de nuestro flujo plasmático renal, que equivale a alrededor de 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. Tengan claro, 180 litros por día. ¿Cuántas veces la sangre del cuerpo va a pasar por el riñón para justamente cumplir sus funciones, ¿no? Eliminar sustancias, productos de metabolismo, para regular el equilibrio hidroelectrolítico, para cumplir todas sus funciones, ¿no? Podemos resaltar o rescatar de esto la fracción de filtración. Nuestra fracción de filtración es el resultado de la filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. Y esto es igual a 0.2. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta que se filtra el 20% del plasma. Es filtrado a través
de la barrera de filtración. Entonces, el agua va a ser nuestra sustancia que va a ser comparada, que va a tener una capacidad de filtración de 1. Y en base a esto vamos a comparar las demás sustancias en cuanto a su capacidad de filtración. Observamos que el agua, que el sodio, que la glucosa y la inulina tienen una capacidad de filtración igual a la del agua. Pero a partir de la mioglobina se observa que disminuye la capacidad de filtración y hay una relación inversa entre la capacidad de filtración y la masa molecular. Mientras más grande sea la masa molecular, menos capacidad de filtración va a presentar. Tal es caso de la albúmina. La albúmina normalmente no debe de estar presente en la orina. ¿Pero por qué? Me dirán. Si la albúmina tan solo tiene un tamaño de 6 nanómetros. Y como bien recuerdan ustedes, el tamaño de la membrana basal-glomerular es de 8 nanómetros. ¿Qué es lo que le impide? La albúmina, al ser una proteína, tiene carga negativa. Y como habíamos indicado, ninguna carga negativa o las cargas negativas no pueden pasar a través de la barrera de filtración. Entonces, ¿qué sustancias no pasan a través de la barrera de filtración? Recordaremos, aquellas con un peso molecular normalmente mayor a 70 kilodaltons. Aquellos con un tamaño mayor a 8 nanómetros o 80 angstroms. Y aquellos con una carga negativa. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes no pasan? Estos 3 puntos. Pero es oportuno entonces hablar de una pérdida de proteínas normal, fisiológico incluso en la orina, que vendría a ser menor a 150 miligramos por decilitro. De esta cantidad de proteínas que se pierden, obviamente, no vamos a ver en su totalidad albúmina. Vamos a ver que el 60% de estos 150 miligramos son proteínas llamadas Tamm-Horsfeld. Estas proteínas de Tamm-Horsfeld son fisiológicas y la podemos hallar en un examen de orina como cilindros hialinos y son el resultado de situaciones de estrés o situaciones de deshidratación. Importante recordar. Llegado a este punto, tenemos que ver que los determinantes de la filtración glomerular es el producto de un coeficiente de filtración multiplicado por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es el resultado de una serie de presiones que están tanto en el glomérulo como en la cápsula de Bowman. Entonces, partimos en el glomérulo. Las presiones que están a favor de la filtración vendría a ser la presión hidrostática. La presión hidrostática cuenta con 60 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión que está en contra de la filtración vendría a ser la presión coloidosmótica, que es producto de las proteínas y tiene un valor aproximado de 32 milímetros de mercurio en promedio. Por el otro lado tenemos a la cápsula de Bowman y tenemos igual, de la misma manera, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que vendría a tener un valor de 18 milímetros de mercurio. También tiene, cabe recordar, la presión coloidosmótica, que estaría a favor, ¿verdad? A favor de la filtración. Pero hemos dicho nosotros que las proteínas normalmente no pasan hacia la filtración, no se filtran. Entonces, la presión coloidosmótica producto de las proteínas normalmente es cero en una situación normal, en una situación fisiológica. Entonces, ¿de qué depende nuestra presión de filtración neta? Depende de 3 presiones. Una presión que está a favor de la filtración, que es la presión hidrostática, y 2 presiones que están en contra de la filtración, que es la presión coloidosmótica glomerular y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esto nos va a dar un resultado de 10 milímetros de mercurio. Ese vendría a ser la presión de filtración neta. Pero como vemos, la filtración glomerular va a variar de acuerdo al coeficiente de filtración y también a las variaciones que pueda presentar la presión de filtración neta. Estas variaciones de la presión de filtración neta pueden verse por alteración de estas 3 presiones. Por ejemplo, como en la
variaciones en la presión de la cápsula de Bowman, producto de alguna obstrucción en alguna vía urinaria, va a generar un aumento en la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y resultando ya no un valor de 18, quizás un valor de 20 o de 22, disminuyendo nuestra presión de filtración neta y por lo tanto disminuyendo nuestra filtración glomerular. También vamos a ver que la presión coloidosmótica puede verse alterada. ¿Y cómo? Vamos a ver que nuestra presión coloidosmótica tiene un comportamiento normal de la siguiente manera. Nuestra sangre, al entrar por la arteriola aferente, tenemos que recordar esto, ¿no? Que se va a filtrar el 20% del plasma. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasa del arteriola eferente hasta la arteriola eferente, se va filtrando plasma. Y si se va filtrando plasma en los capilares, se va concentrando la cantidad de proteínas, se va concentrando las proteínas a lo largo de la capilar glomerular. ¿Y con qué resultado? Recuerden que las proteínas son responsables de la presión coloidosmótica que interviene en la presión de filtración neta. Entonces, a medida que aumenta la concentración de proteínas, aumenta la presión coloidosmótica y tiene un rango normal entre 28 en el extremo aferente hasta 36 en el extremo eferente, siendo un promedio 32, ¿no? Como está en nuestro gráfico anterior. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros aumentamos nuestra fracción de filtración? Ya no es 20, se filtra 40, se filtra 50%. ¿Qué pasaría? Entonces, se va a concentrar aún más las proteínas. Y si se concentran aún más las proteínas, va a haber una mayor presión coloidosmótica y por lo tanto va a alterar nuestra presión de filtración neta. Y si disminuye la fracción de filtración, pasa lo contrario, ¿no? Esto nos permite sacar las siguientes conclusiones, que la presión coloidosmótica glomerular va a depender de la presión coloidosmótica del plasma arterial, que varía a lo largo del capilar glomerular, y también va a depender de la fracción de plasma filtrada por los capilares glomerulares. Y hemos hablado de las alteraciones que puede tener la presión de la cápsula de Bowman y de las alteraciones que puede tener la presión coloidosmótica. Pero la presión que hace variar más la filtración de glomerular es la presión hidrostática. ¿Y cómo lo hace? Mediante cambios en las vasculaturas, en los diámetros de la arteriola aferente y eferente. Entonces, podemos decir que la presión hidrostática glomerular depende de tres factores. Depende de la presión arterial y depende de la resistencia arteriolar aferente y eferente. ¿Cómo? ¿Qué escenarios hacen que nuestra tasa de filtración glomerular baje? Primero, que no llegue sangre, ¿no? Que disminuya nuestro flujo sanguíneo renal. ¿Cómo? Disminuyendo el calibre de nuestra arteriola aferente. ¿Cómo? Con vasoconstricción. Haciendo una vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo renal, por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. Y otro escenario es la vasodilatación de nuestra arteriola eferente, haciendo que no haya que disminuya la presión hidrostática y por lo tanto disminuya la tasa de filtración glomerular. ¿Qué escenarios por el otro lado nos aumentan la tasa de filtración glomerular? Que nuestra arteriola eferente realice una vasoconstricción. Y esto hace que aumente la presión hidrostática y por consiguiente aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué más aumenta nuestra presión, nuestra filtración glomerular? Que se vasodilate nuestra arteriola aferente, haciendo un aumento de la presión hidrostática y por lo tanto un aumento en la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué sustancias en nuestro organismo hacen estas variaciones en el calibre de nuestras arteriolas? ¿Qué sustancias, por ejemplo, hacen vasoconstricción de la arteriola aferente? La endotelina. ¿Qué sustancias me realizan una vasodilatación en la arteriola aferente? Óxido nítrico. ¿Qué sustancias me realizan una vasodilatación de la arteriola eferente? Las prostaglandinas.
glandinas. ¿Y quiénes me realizan una vasoconstricción de la arteriola eferente? La angiotensina 2. ¿Está bien? Tenerlo claro también, quiénes modifican el diámetro de nuestros vasos. Pero cabe recalcar acá que nuestra resistencia arteriolar eferente tiene un comportamiento bifásico. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, si nosotros realizamos una vasoconstricción de nuestra arteriola eferente, va a aumentar, como aquí se manifiesta, nuestra filtración glomerular. Pero si nosotros aumentamos de manera excesiva por 2, por 3, por 4, observamos que la filtración glomerular baja. Entonces, nuestra resistencia arteriolar eferente va a generar un comportamiento bifásico. Una en el que aumenta la filtración glomerular, pero si nosotros aumentamos demasiado la resistencia arteriolar eferente, va a disminuir nuestra filtración glomerular, cosa que no pasa en nuestra resistencia arteriolar eferente, ¿no? No tiene un comportamiento bifásico. Bueno, ya hablamos de la filtración glomerular. Y nuestra siguiente duda vendría a ser, ¿cómo es que nosotros sabemos cómo funciona nuestro riñón? Para eso se han determinado distintas pruebas que nos sirven para determinar la función del riñón, si funciona bien o si funciona mal. En un inicio contábamos con marcadores, ¿no? Marcadores acá. Al inicio se usaba marcadores como ver la creatinina en sangre. Como ven acá, tenemos tres sustancias. La creatinina, que si bien sobreestima el diagnóstico, nos sirve. La urea, acá, subestima el diagnóstico. Y la inulina, que vendría a ser una sustancia ideal, pero lamentablemente no se usa para ver la función renal, no contamos con su uso diario de esta prueba. Lo que sí podemos contar es con el uso con la medición de la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina es producto de ¿qué? Del metabolismo de los músculos. Entonces, lo que vamos a ver es la depuración, ¿no? De la creatinina. Entonces, primero se medía creatinina en sangre. En sangre. Pero, ¿qué pasa con la creatinina en sangre? Tenemos acá nuestra creatinina, ¿no? Y va así. Esa es la concentración de creatinina en sangre. La concentración va disminuyendo. Ya está disminuyendo la filtración glomerular. Ya va disminuyendo. Pero no varía. No varía. Hasta que tiene que pasar el 50%. Cuando disminuye en un 50% la función de filtración glomerular, es donde recién vemos aumentada los niveles de creatinina en sangre. Es por eso que no usamos la creatinina en sangre. ¿Por qué? Porque nos avisa de manera muy tarde si el riñón está funcionando bien o mal. Si es que nos avisa si está o no depurando. Y por cierto, ¿qué es depuración? La depuración vendría a ser eh, la cantidad de sustancia que limpia el riñón del plasma en un minuto. Y la creatinina sérica no nos ayuda, ¿no? Para observar la función de filtración glomerular. Por eso se utiliza la depuración de creatinina. Y la depuración de creatinina la podemos ver o la podemos calcular mediante fórmulas. La fórmula, por ejemplo, de Cockcroft-Gault, que nos da la siguiente fórmula, ¿no? 140 menos la edad en años por el peso sobre 72 por el valor de la creatinina. Esto si es en varones. Y cambia si es en mujeres. Se le aumenta el denominador por 0.85. Son fórmulas que nos tenemos que aprender para nuestra carrera. Para nuestra carrera. Sin embargo, también hay otras fórmulas, ¿no? Hay fórmulas como el MDR que son más complicadas, pero lo que nos interesa saber de la fórmula MDR de 4 vendría a ser
los parámetros que toma para poder evaluar, ¿no? Como es la edad, como es el sexo, la creatinina y la raza. ¿Y cuál es el valor normal de depuración de creatinina según esta fórmula? Es la depuración, el valor normal va entre 90 a 120 mililitros por minuto. Por minuto. Ese es el valor normal. ¿Está bien? Acá. Bueno, ya tenemos entonces, ya sabemos cómo evaluar nuestra función renal de filtración glomerular. Ahora pasamos a lo que hablamos en el inicio, ¿no? Nuestro aparato yuxtaglomerular, que está conformado por una modificación del túbulo contorneado distal llamada mácula densa, ¿qué es esto? Está conformado por células yuxtaglomerulares, que es una especialización de las arteriolas aferentes, y las células de extraglomerulares que no aparecen acá. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo regulamos o para qué funciona nuestro aparato yuxtaglomerular? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumentamos la presión arterial? Como dijimos, ¿no? Esto es un factor que hace variar nuestra presión hidrostática. Si aumenta la presión arterial, aumenta nuestra tasa de filtración glomerular. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta el flujo tubular de agua y cloruro de sodio. ¿Ya? Llega hasta acá. Y estas células de acá que ven acá, las células de mácula densa, que vienen a ser un sensor químico, va a, a recibir esto, ¿no? Los niveles de cloruro de sodio. Y lo interpreta indicando, ¿no? Hay mucho cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que realiza? Va a liberar un vasoconstrictor, va a liberar adenosina. ¿Y la adenosina dónde funciona? La adenosina funciona en la arteriola aferente. ¿Y qué pasa si nosotros realizamos una vasoconstricción en la arteriola aferente? Vamos a disminuir la filtración glomerular. Ese es en el aumento de una filtración glomerular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si disminuye nuestra presión arterial? ¿Qué pasa si, por consiguiente, nuestra tasa de filtración glomerular se viene alterada, ¿no? Disminuida? Va a disminuir nuestro cloruro de sodio por distintos factores, ¿no? Quizás un daño a nivel renal del túbulo contorneado proximal hace que haya una disminución en los niveles de cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar acá? Igual, la mácula densa va a generar, va a percibir estos niveles de cloruro de sodio disminuidos y esto va, de acuerdo a la anatomía que está acá, felizmente, la mácula densa va a percibir esos niveles alterados de cloruro de sodio y va a avisar, acá nomás, está cerquita, a las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. ¿Para qué? Para que secrete renina. Y esta renina, ¿en qué interviene? La renina interviene en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a generar un aumento en la tasa de filtración glomerular por medio de la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor a nivel de la arteriola eferente, ¿verdad? Y por otro lado también puede hacer una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿verdad? Mediante el óxido nítrico. Y eso aumenta también la tasa de filtración glomerular, aumentando la presión hidrostática. Y esto es lo que pasa, ¿no? Si nosotros disminuimos la presión arterial, va a disminuir nuestra presión hidrostática glomerular y por consiguiente va a disminuir la filtración glomerular. Esto hace que la mácula densa perciba niveles disminuidos del cloruro de sodio. Y esto activa, avisa a las células especializadas de la arteriola eferente para que liberen renina. Esta renina interviene en el sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante la angiotensina 2
haciendo una vasoconstricción del arteriol eferente, aumentando la presión hidrostática, ¿verdad? Y también disminuye o vasodilata la arteriola aferente, también aumentando la presión hidrostática. De esta manera, haciendo un feedback, ¿no? Tratando de mantener la homeostasis en el riñón. Y bueno, lo que hemos hablado hoy día, básicamente, es esta parte de acá. Entonces, en las siguientes unidades se va a hablar tanto las funciones del túbulo contorneado proximal, lo que sucede en el asa de Henle tanto en la rama descendente como en la rama ascendente, en nuestro túbulo contorneado distal, en nuestro túbulo colector y terminando, ¿no? Todas las funciones para la formación de la orina. Bueno, eso vendría a ser todo. Si tienen alguna duda, escriban a cada grupo correspondiente para poder ayudarlos.